Bueno, pues buenas tardes. Salud, compañeras y compañeros. No es la mejor hora esta para que yo me explique, y menos para explicarme con lo que es un curso básico para la gente que no conoce bien la organización, para explicarles un poco pues, cuáles son nuestras señas de identidad y nuestra manera de organizarnos en la CGT, ¿no? Yo esto no lo he hecho nunca, he hecho esto muchas veces, pero presencialmente, con gente con quien interactuamos y nos vemos las caras, ¿no? Pero bueno, pues trataré de salir como mejor pueda, porque yo no soy experto en nada más que llevo aquí pues, más de 30 años y he participado en todos los comicios y por eso sé dónde estoy y por qué estoy. Y eso es lo que os voy a explicar. De forma básica, no es un curso de estatutos ni de reglamentos de congresos, sino de pinceladas básicas de en qué organización estamos, ¿no? Entonces lo voy a dividir en dos temas, fundamentalmente. Bueno, primero un poco de antecedentes de dónde venimos y quién somos. Después lo que tiene que ver con nuestras señas de identidad y nuestros objetivos y cómo nos definimos. Y después de un descanso, para poder fumar, quien fume, quien no fume mejor que no lo haga, y hablaremos de lo que es la estructura de esta organización. Tampoco para memorizarla, porque es muy difícil, si no se participa no se acaba de saber, pero sí entender cuál es nuestro mecanismo de organizarnos, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy difícil estar mirándome a mí a los ojos todo el rato, ¿no? Pero vamos a empezar por los orígenes de lo que es CGT, de dónde venimos. Nosotros venimos de las asociaciones de obreros y obreras que tomaron forma en la primera internacional, en su ala libertaria. Estamos hablando de finales del siglo XIX, pues 1890, 1880, por ahí. Eso dio forma a la constitución de lo que fue la CNT en 1910. Y hasta 1979, quien representó el anarcosindicalismo en el Estado español fue la Confederación Nacional del Trabajo. En el año 79, en el quinto congreso de la CNT, pues hubo una ruptura pequeña, vamos, de un grupo de sindicatos pequeño, fundamentalmente por el tema de presentarnos a las elecciones sindicales y participar en los comités de empresa. Fundamentalmente eso, hubo otros temas, como puede ser el tema de las cuentas del exilio de la gente que tuvo que marcharse cuando la CNT, hubo allí determinados conflictos, pero el tema fundamental de la ruptura tiene que ver con presentarnos o no a las elecciones sindicales y participar en los comités de empresa. Para nosotros un conflicto de estrategia, no de principios, aunque otros nos han demonizado porque como que habíamos roto los principios anarcosindicalistas. Pero para nosotros esto no es así. Entonces se fue un número reducido de sindicatos que se llamaron Congreso de Valencia, pero en los 4 años siguientes la mayoría de los sindicatos que se quedaron en CNT-AIT, en la Asociación Internacional de Trabajadores, y ese grupo más pequeño de CNT Congreso de Valencia, pues estuvieron intentando convocar un congreso para una reunificación del anarcosindicalismo. Eso se produjo en el año 84, se hizo ese congreso de unificación, de donde sale lo que es CGT hoy, ¿no? En medio
en medio, como todos disputábamos las mismas siglas, pues hubo pues muchos disgustos internos entre las dos organizaciones y las dos tendencias, digamos. Y la CNTIT, como todos disputábamos las siglas, denunció a los juzgados el tema de a quién le pertenecían las siglas. En principio lo ganamos lo que es hoy CGT, que entonces se llamaba CNT Renovada, y en ámbitos provinciales ganamos las dos primeras sentencias, pero en los recursos que hizo CNT al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, pues allí lo perdimos. La sentencia, fundamentalmente, su argumento es que ese Congreso de Unificación del que nosotros salimos no lo había convocado el Comité Nacional de la CNT. Un argumento absolutamente antianarquista, porque en todas las organizaciones anarquistas, si un tercio de las que la forman decide hacer un congreso, el Comité Nacional no puede negarse a hacerlo. Pero ese es el argumento fundamental con el que perdimos las siglas, quien somos ahora CGT. Nadie dijo en esa sentencia que nosotros no éramos CGT, lo que pasa es que anulaba el Congreso de Unificación que se hizo en 1984. Y fuimos nosotros los que decidimos cambiar las siglas. Y para cambiar las siglas buscamos un referente histórico, que era el primer nombre que quiso ponerse la CNT en 1910, que era hacer una Confederación General del Trabajo. Como hubo determinados problemas con el nombre, por similitud fonética con la UGT, que parece ser que hubo denuncias y todo, pues la CNT decidió poner Confederación Nacional en vez de Confederación General. Y nosotros buscando, cuando perdemos las siglas, un referente histórico que nos identificara, pues volvimos a poner las siglas CGT. Digamos que estos son nuestros antecedentes de dónde venimos. Nosotros nos sentimos herederos de tanto de aquellas asociaciones de obreros antes de la CNT como desde 1910. Es verdad que fuimos juntos hasta el 79 y ahora pues los mismos valores los defendemos diferentes organizaciones. No hemos cambiado los principios. Lo que ocurre es que dos organizaciones tomando decisiones durante 30 años por separado, pues al final marcan también caminos diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las razones fundamentales de nuestra existencia? Pues fundamentalmente era recuperar los valores y la dignidad de la función sindical como tal, ¿no? Es lo que estaban practicando los sindicatos mayoritarios, que les dan la potestad de ser mayoritarios en los acuerdos de la Moncloa, y por tanto no tienen que ganarse su preponderancia, sino que ya se les otorga por parte de aquellos acuerdos, y además para nosotros corrompen todo lo que significa la función sindical, porque son correas de transmisión de las políticas liberales y son una pata más del capitalismo y del sistema que nos tiene oprimidos, ¿no? También es la desideologización de la sociedad guiada por el pensamiento único. Vamos, basado pues, fundamentalmente en la democracia representativa. Quiere decir que no participas más que en la votación. Tú votas, es un círculo vicioso en el que ellos te dicen déjame a mí que ya me encargo yo, y tú solo tienes que votarme cada 4 años, ¿no? Y nosotros entendemos que todo el mundo tiene que ser protagonista de sus vidas todo el tiempo, no solamente para votar quién va a ser tu portavoz, que en el caso de ellos es tu representante. El nuestro tiene que ser portavoz de lo que dice la gente afiliada o asociada a tu organización.
Y luego la necesidad de tener una alternativa sindical combativa sólida. Hoy día la CGT es la única estructura de sindicalismo combativo que está implantado en todos los sectores y en todos los territorios. Ahora seremos pues, en torno a los 100.000 personas afiliadas y en torno a los cerca de 7.000 personas que son representantes en los comités de empresa o en las juntas de personal. Perdón. Tenemos unos objetivos finalistas y muchos inmediatos. Los objetivos finalistas fundamentales pues, es construir una sociedad más justa, más igualitaria, desde la lógica del reparto de la riqueza y la solidaridad y el apoyo mutuo. Objetivo finalista es la posesión de los medios de producción para lograr la emancipación de la clase trabajadora, ejerciendo la autogestión en todas las facetas de nuestra vida. Y como organización que aspiramos a una transformación social integral, pues debemos prefigurar en nuestro seno la sociedad por la que luchamos, ¿no? En nuestra definición están nuestras señas de identidad fundamentales y las que nos mueven como ideología que nos conforma. La CGT es primero hay que distinguir, la CGT es una asociación anarcosindicalista de trabajadores y trabajadoras y no una organización de trabajadores y trabajadoras anarcosindicalistas. Esto es un matiz que es muy importante en el desarrollo, una vez que decidimos abrirnos y participar en comités de empresa unitarios donde no exigimos un filtro ideológico para participar. Eres una persona explotada y por tanto puedes estar aquí. Otra cosa son tus hechos y si tus hechos no se corresponden y cumplen los acuerdos que tenemos, pues entonces serás expulsado de esta organización. Pero en principio no tienes por qué haber asumido el anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo será una práctica que te enseñaremos participando junto a nosotros y nosotras. La CGT se define en su primer artículo de los estatutos como una organización anarcosindicalista y por tanto eso se explica con que es una organización de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria. Estas son nuestras señas de identidad fundamentales. Es una organización anarcosindicalista de clase porque nos dirigimos al conjunto de la clase trabajadora. Y para nosotros, clase trabajadora es la mayoría social, trabajadores y trabajadoras en activo, desempleadas o desempleadas, sectores populares que no entran en el mercado de trabajo, las personas excluidas, personas autónomas que no tienen trabajadores a su cargo, vamos, exceptuando la clase empresarial, exceptuando el ejército, las fuerzas de seguridad o los obispos, exceptuando todo, para nosotros es la clase trabajadora. Y por tanto es de clase y no nos referimos a un sector solo de la producción, como podrían ser los sindicatos corporativos, sino que nos referimos a toda la clase trabajadora. Ya digo, esté trabajando, esté en paro o esté fuera del mercado de trabajo porque están sufriendo la exclusión social o porque han hecho cooperativas autogestionadas. Todo eso para nosotros es la clase trabajadora. Por tanto, nos dirigimos a la mayoría social. Autónoma porque no tenemos ninguna vinculación ni dependencia con cualquier otra estructura, ya sea política, religiosa o económica. No somos transmisión ni correa de transmisión de nadie y tomamos nuestras decisiones de manera soberana con nuestro pensamiento y nuestros mecanismos de toma de decisiones que luego explicaré. Autogestionaria,
Autogestionar supone la administración directa por parte de la clase trabajadora de las unidades de producción, también del funcionamiento de los barrios y pueblos, de las escuelas, de las fábricas, de los hospitales, etcétera, siempre en base a los intereses y necesidades de toda la comunidad. Ello implica la participación igualitaria de cada ciudadano y ciudadana, o cada persona, en cuanto le concierne, eliminando el poder, eliminando la jerarquía y la autoridad como relación interhumana. Somos federalistas, que eso significa la libre y voluntaria vinculación de todas las unidades autónomas, desde la del individuo hasta la de las secciones, sindicatos, regiones o nacionalidades naturales o afines, pasando por los municipios libres, etc. Es una señal de identidad fundamental, es la libre y voluntaria vinculación de las unidades autónomas. Somos internacionalistas, significa que desarrollamos y promovemos la solidaridad entre los individuos y entre las fuerzas sociales, por encima de los límites administrativos, de las fronteras nacionales y de los estados. Y somos libertarias y libertarios porque luchamos por una transformación radical de la sociedad. Un sistema regido por hombres y mujeres libres, sobre los principios de justicia y de igualdad, proclamando y defendiendo el reparto de la riqueza, en una sociedad donde no exista ninguna autoridad ni ningún poder impuestos. Estas son nuestras señas básicas de identidad, esto es lo que define ideológicamente lo que somos, pero hay más señas de identidad. Esto es lo que la ideología es quien nos mueve, a quien la hemos asumido como propia, ¿no? Pero hay otras señas de identidad que no están en nuestra definición de los estatutos. Eso que os he dicho está en el primer punto de los estatutos de la Confederación, pero tenemos otro montón de acuerdos en congresos, plenos y mecanismos de decisión que también marcan una seña de identidad de quién somos. Y nosotros somos anticapitalistas, estamos contra este sistema que nos oprime y que nos desnaturaliza y que además se fundamenta en la dominación de unos pocos sobre la mayoría. Somos antifascistas, es prácticamente lo mismo, pero somos fundamentalmente antifascistas. Somos feministas de clase, digo de clase porque defendemos a la mujer de la clase trabajadora. Podemos estar de acuerdo en que no discriminen a la reina o a la señora Botín, pero vamos, que no vamos a gastar ninguna energía en la defensa de esa clase social. Nosotros defendemos a las mujeres de la clase trabajadora y defendemos que tengan los mismos derechos que los hombres. Y estamos totalmente en contra de las violencias machistas y no solo en contra, sino que luchamos contra ellas y contra pues, la brecha salarial, las multitud de discriminaciones que tienen que sufrir nuestras compañeras en todos los ámbitos de la vida. Pero no somos como otro tipo de feminismos que hablan de la igualdad de la mujer, que han convertido el 8 de marzo en el Día de la Mujer en lugar del Día de la Mujer trabajadora, que es lo que era. Somos antirracistas, porque para nosotros ninguna persona es ilegal y tenemos mucho más que ver con un picaperero o picaperera del Congo que con el jefe de la patronal, aunque haya nacido en mi pueblo. Somos antirracistas, para nosotros todas las personas son iguales y nada tiene que ver ni su raza, ni su origen, ni su religión, ni su condición. Somos también ecologistas, porque defendemos un planeta habitable
que tiene que ver también con el anticapitalismo, que es quien ha generado un planeta tan inhóspito como el que vamos a acabar, con el que estamos sufriendo y con el que vamos a acabar dejando a las generaciones futuras si no ponemos remedio urgente. Y también somos antimilitaristas, entre otras cosas por lo mismo que el antifascismo y por el tema de la dominación, la obediencia debida, los valores que defiende el sistema militar. Ser antimilitarista no significa ser pacifista. No obstante, nosotros, es una seña de identidad también, la CGT se posiciona por el activismo no violento. No violento no significa que no te defiendas de las violencias que ejercen contra ti. Pero hay otras señas de identidad, otras características de nuestra actuación sindical que es por las que más se nos va a conocer, porque es la que vamos a ejercer en los centros de trabajo, en las plataformas en las que participemos, en todos los sitios, ¿no? Y que juntas definen un modelo de organización diferente a lo que estamos acostumbrados a ver con otro tipo de organizaciones. Estoy hablando de estas características que reflejan ahí. La ética es un concepto muy amplio, pero nosotros nos referimos a la honradez personal, a la coherencia entre el discurso y los hechos, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, la práctica consecuente que se llama. La ética también en el compromiso por lo colectivo, la salida es colectivo o no hay salida. Es el desinterés personal, es el desinterés por promocionarme a mí mismo. Nuestro objetivo es el bienestar colectivo, ¿no? Desde la óptica de que al sindicalismo y al asociacionismo en general hay que venir más a dar que a recibir. Hay que venir a aportar mucho más que a llevarse. La ética también en la denuncia de la corrupción de manera permanente, de los favoritismos y los privilegios, de las discriminaciones y la ruptura con el clientelismo. Si te afilias a mí, vas a saltar por encima de los derechos de los como tú. Nosotros tenemos que huir de eso absolutamente. Y eso es lo que ha pervertido, una de las cosas que ha pervertido el sindicalismo que llamamos del régimen. Entonces nosotros huimos de eso. La ética también en eso, ¿no? Y la ética, por supuesto, en la utilización de los medios que conseguimos. Las horas sindicales, los locales, los medios económicos, las liberaciones. Nadie puede patrimonializar lo que consigue en nombre de la CGT, porque la CGT somos todos y todas. Y por tanto, la ética también en ese esquema interno de cómo utilizamos las horas, cómo utilizamos los medios. Tú no puedes tener 40 horas que has conseguido en una lista de la CGT para irte a pescar o a hacer tus propias cosas personales, ¿no? Y la gente nos tiene que distinguir porque nosotros no hacemos eso y nosotras, ¿no? La participación es el derecho y el deber de participar en todo lo que nos afecta, el derecho y el deber. Ser protagonistas de nuestras propias vidas. Esto no es solo un enunciado, esto es un trabajo permanente y un compromiso permanente, ¿no? Esto va a ser para siempre. Esto es lo de que nosotros no tenemos una meta cerrada a la que llegar, sino que en el camino está nuestra meta, en cómo andamos. Y por tanto, si no participamos, estamos dejando nuestra responsabilidad a que otros nos la marquen, ¿no? Y una seña de identidad para nosotros es que nosotros y nosotras somos protagonistas de nuestras propias vidas. Además de denunciarlo y de saberlo y de trabajar para que ocurra,
Hay que potenciar los mecanismos de debate y de decisión, facilitando el trabajo asambleario, que es una de nuestras señas de identidad fundamentales. No hay ejecutivas y la asamblea es para nosotros lo fundamental de nuestra organización, ¿no? Hay que buscar, y eso nos ocurrirá todo el tiempo, no lo habremos conseguido nunca del todo, buscar los mecanismos que provoquen la participación de la gente en la toma de decisiones, ¿no? Las decisiones se toman desde la base, tratando de que participen todos y todas los afiliados y afiliadas. Pero no solo en la toma de los acuerdos, que es fundamental, sino también en los equipos de coordinación, en lo que significa trabajo y responsabilidad, en las rotaciones, para que no una persona cargue siempre con el trabajo de coordinación. Entonces, esos relevos tienen que ser fundamentales. Y por contra, no tiene que haber gente que esté haciendo de tapón para que no haya relevos. Bueno, eso es una señal de identidad fundamental de esta casa. Que debe ser, que es un trabajo que no solo con enunciarlo pasa, tiene que ocurrir a base de compromiso y de tenerlo claro que tiene que ser así. El órgano fundamental de nuestra organización es la Asamblea de Afiliados y Afiliadas, donde reside la capacidad de decisión. Y la forma es la democracia directa. La democracia directa quiere decir una persona, un voto, sin que exista el voto delegado. Y además no existen las corrientes de opinión organizadas con un tanto de representación distinto a lo que es la mayoría de la Asamblea. Para nosotros es la democracia directa, no la representativa. Otra señal de identidad es la transparencia. La transparencia, vamos a ver. La información es un arma que hace fuerte a todo el mundo. Si tiene información en todos los procesos, en los de negociación, en los de movilización, se siente fuerte porque tiene la información. Un trabajador y trabajadora informada es muy difícil de manipular y por tanto está presto y presta a reaccionar. Claro, difundir toda la información que caiga en nuestras manos. No aceptamos pactos de silencio con las empresas, ni con los poderes públicos, ni con nadie. Hay normas que impiden, en base a la confidencialidad en los comités de empresa y por ahí, que tienes que tener cuidado, porque si no pueden meterte volante. Pero si no podemos hacerlo por escrito, lo haremos al oído. Pero la información que obtenemos por nuestra representación, que nuestra representación es portavocía de nuestra sección sindical o del ámbito en el que estemos, no nos pertenece por tener el momento de ser nosotros quien tengamos la información primero. Nuestra información no nos pertenece. Tiene que ir a las personas afectadas. Y si no es de una manera, es de otra. Tendremos que sortear la norma, porque para nosotros todas las normas son orientativas. Tendremos que sortear, pero lo que nos llega a nosotros tiene que llegarle a todo el mundo. A todo el mundo que le afecta. Y no guardárnoslo para nosotros y no que nos sirva para nuestra promoción personal, por ejemplo, porque tenemos una información antes, ¿no? Difundir toda la información que caiga en nuestras manos es fundamental. Pero también la transparencia interna. También el establecer las actas de las reuniones y archivarlas para que todo el mundo pueda consultarlas. Las negociaciones, tenemos que dar cuenta, no solo al final de los procesos, como hace Comisión UGT, donde la gente es muy fácil de manipular, sino en todos los pasos, al ir, al elaborar la plataforma, al participar en la reunión, al exigir el cumplimiento de los acuerdos, en todos los pasos tiene que estar la gente informada. Y nosotros tenemos que ser, y nosotras, garantía de esa transparencia. Es como si donde está la CGT hay una pantalla gigante donde todos los afectados y afectadas lo ven. Y lo perciben como una garantía, ¿no?
La solidaridad. La solidaridad es el valor fundamental. Es la razón profunda, es el sentido último de la función sindical. Es el por qué, el cómo y el hacia dónde. La solidaridad debe estar presente en todos nuestros análisis, en todos nuestros objetivos, en todos nuestros presupuestos y en todos nuestros mecanismos de actuación. La solidaridad es la razón por la que estamos asociados. Y además tiene una fuerza inmensa ante la patronal y ante los poderes. Si la máxima de lo que le hacen a uno o una de nosotras se lo hacen a todas, si eso lo llevamos a la práctica, tenemos una fuerza inmensa. Y desprenderemos un respeto ante los trabajadores, ante los demás organizaciones sindicales y ante la patronal. Esa es la fuerza fundamental de esta organización. Acordaros de esto, lo que le hacen a uno de nosotros, uno de nosotras, nos lo hacen a todas. Y por tanto, estamos prestos a reaccionar. Pero bueno, la acción directa es el derecho a la resolución de los conflictos entre dos partes sin la intermediación de terceros. Se manifiesta de mil maneras. Manifestaciones, huelgas, boicots, concentraciones, encadenamientos, mil maneras. Y muchas otras que, siendo directas, no tienen por qué ser violentas. Porque es este término con el que han querido denostarnos otras organizaciones y desprestigiarnos, como que nosotros vamos rompiendo farolas por la calle, ¿no? La acción directa es eso que hemos dicho y se manifiesta de mil maneras, que no tienen por qué ser violentas. De hecho, esta organización manifiesta que su actividad es no violenta. Y ya he dicho antes que defenderse no es violenta. Defenderse contra la violencia no es violencia. Pero nuestra manera de actuar es la que habitualmente hacemos. Pues tenemos una predisposición a la movilización. Estamos dispuestos y estamos a favor de la unidad de acción con otras organizaciones en los diferentes ámbitos, en el sindical, en el social, en todos los ámbitos. Es mejor la unidad de acción porque da más fuerza para conseguir los objetivos que nos proponemos. Pero la unidad de acción es eso, es para la acción. No es la unidad para ser pasivos, que es para lo que nos quieren muchas veces incluir en la unidad de acción. Cuando nos quieren incluir para la pasividad no entramos. Y estamos en absoluta disposición para movilizarnos en solitario si es necesario. Esto también tiene que ser una señal de identidad, para alejarnos de las complicidades de otras organizaciones. Nosotros, si tenemos que movilizarnos, lo haremos. El terreno de juego de estas 5 más todo lo anterior, pero estas 5 solo, en un centro de trabajo o en un espacio concreto, si lo llevamos a la práctica, determina un modelo de organización absolutamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, que no son más que connivencias, pasividades y clientelismos, nada que ver. Y esto no es el planteamiento más ideológico, aunque es ideología, por supuesto, si lo llevas a la práctica. Pero claro, nosotros no vamos a los centros de trabajo a decirle a los trabajadores con sus problemas inmediatos y concretos en la realidad de hoy, a decirle que somos anarcosindicalistas, sí lo decimos, sin ningún miedo, por supuesto, pero lo que tienen ellos que identificar es que este delegado, esta delegada de la CGT es ética, provoca la participación, es transparente, es solidario y está dispuesto a movilizarse por conseguir los objetivos. No es connivente, no es cómplice de la patronal. No sé, yo creo que abrimos un turno de preguntas ya, porque si no, yo es que me estoy viendo nada más a mí y me da terror esto. Yo creo que preguntar si hay preguntas y nos damos un descanso para hablar de la estructura, porque yo creo que las señas de identidad fundamentales y básicas en un curso como este, pues son estas, ¿no?, que definen lo que es la CGT. Mi pregunta era, yo he visto, o sea, en nuestra empresa tenemos compañeros también en Francia y entiendo que también en otros países y allí son muy activos dentro del sindicato.
Mi pregunta es, la historia que nos has comentado al principio sobre la CNT y la escisión es a nivel internacional, porque lo que nos has comentado a nivel jurídico entiendo que compete solo a España. No, lo que yo he contado sobre nuestros orígenes de la CGT, que es la Confederación General del Trabajo del Estado español, solo compete a España. Entonces, la CGT, por ejemplo, en Francia y en otros países, ha tenido algo paralelo, porque también existe CNT en otros países, ¿no? O sea, mi pregunta es si ha habido una escisión a nivel internacional o ha sido localizada en cada uno de los países. Ha sido localizada en cada uno de los países. La CGT francesa también viene de la primera internacional, pero en el ala marxista, no en el libertario. La CGT de Francia no tiene nada que ver con nosotros. Se parece más a comisiones, aunque es más radical y más grande, pero tiene que ver con ese ala marxista de la primera internacional, no con nosotros. Y la CNT francesa, pues se parece a nosotros, pero sin ninguna vinculación orgánica. Tenemos muchas relaciones con ellos. Están divididos también en dos o tres facciones, ¿no? Pero tienen los mismos principios que nosotros, anarcosindicalistas, pero lo han conformado en su propio país. No es algo que venga de nuestra relación, ¿no? Y, perdona, y acabo. Y entonces, a nivel internacional, CGT no quiere decir anarquismo necesariamente, no quiere decir anarcosindicalismo. Dependerá de cada uno de los países la vinculación política o social que hayan querido. La CGT, hay CGT en Portugal, hay CGT en Argentina, pero no tiene nada que ver con nosotros. Se llaman Confederación General de Trabajo, pero vienen de historias muy distintas. Ahora, la CGT del Estado español es anarcosindicalista, pero no, la portuguesa no. La portuguesa tiene más que ver no es una relación directa. Nosotros tenemos más que ver con la CNT francesa que con la CGT francesa, por ejemplo. O la CGT de Argentina tiene que ver con ¿cómo se llama? Vamos, no es anarcosindicalista, ¿no? Vale. Pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Me oís? Sí, sí. Ah, vale, oye, que no Pepe, ya me disculparás, pero yo la primera parte quería hacerte una pregunta. Sí. No me he podido, como estoy en un pueblo, pues no podía coger la cobertura bien. ¿Esto lo vas a poner en el rojo y negro? ¿Cómo esto? El curso, perdón. La van a poner en la página web de información, que es lo que hacen los de comunicación. Y, Vale, voy a repetir este curso, seguramente mejor, porque esta es la primera vez que hago esto así, sin que vea yo las caras, ¿no? Seguramente lo haré mejor y tendré un PowerPoint mejor hecho para el día 29, que repetiremos este curso, porque si ahora está lleno, pues hace falta más gente. Vale, pero va a estar en la web, en información. En la web de información de CGT, ¿no? Sí, en la web de información de CGT, no en el rojo y negro, en la web de CGT. Vale, gracias. Nada. Buenas tardes. Tengo una duda, ¿vale? Porque si el señal de identidad del CGT es para el apoyo de todo tipo de trabajadores, ¿vale? Porque, por ejemplo, ayer que me surgió una conversación con un trabajador autónomo, ¿por qué no puede afiliarse a CGT? Un trabajador autónomo puede afiliarse a CGT si no tiene trabajadores a su cargo, porque eso sería una contradicción. Cuando haya una disputa entre ellos, ¿a quién defendemos? ¿Al jefe o al empleado? Pero a trabajador autónomo sin trabajadores a su cargo, por supuesto que pueden estar afiliados a la CGT. Quien no puede estar afiliado a la CGT, porque lo acordamos en el Congreso de Valladolid en el 2001, son los vigilantes de seguridad, las empresas de vigilantes de seguridad, todos los cuerpos que nosotros consideramos además irrepresivos. ¿Paramilitares o paramilitarizados? Tampoco la Policía Municipal puede estar, ni por supuesto la Guardia Civil, ni los militares, ni la Policía Nacional. Pero tampoco los funcionarios de prisiones. Ah, eso iba a decir. Eso tiene sus contradicciones, pero resolverlas significa un conflicto, porque hay gente que los ha sufrido en otras épocas. Esto se hizo en el 2001 y hay gente que ha sufrido el tema de funcionarios de prisiones que les ha torturado, y ya sé que todo el mundo no es así, evidentemente, pero resolver nosotros esa contradicción supone dividirnos, y entonces preferimos dejarlo como está. Por eso tenemos menos representación también, porque es un sector muy amplio, donde, por ejemplo, Uso tiene más delegados que nosotros, aunque no se les ve en la calle, pero tienen en vigilantes jurados y en funcionarios de prisiones pues un montón de delegados, ¿no?
nosotros, hoy por hoy, en los estatutos tenemos que no pueden afiliarse. Claro, y luego otra cosa que yo no llego a entender, ¿vale? Porque al trabajador hay que defenderlo y ampararlo en todos los ámbitos, pero por ejemplo, desde la CGT yo no llego a entender, ¿vale? En los estatutos y demás, el por qué, por ejemplo, si a un trabajador le surge un problema de que por circunstancias de traslado, pues le va a generar una condición de que no va a poder cumplir con ese horario porque le pilla el desplazamiento es más lejano y demás, a ver si yo me estoy explicando bien. Y si ese trabajador te pide que le ayudes para que la empresa le prepare los papeles para poderse ir, pues ¿por qué no se le puede ayudar? Vale, yo entiendo que de base tenemos que defender el puesto de trabajo del trabajador, pero también podemos ayudar por esa vía a la persona. Es que no entiendo bien la pregunta dónde la CGT falla en ese tema, no la entiendo bien. A mí, recién entrada a sindical, ¿vale? A mí me surgió pues que la empresa se trasladaba de ubicación. Sí. Y hubo una compañera que me dijo que si podíamos hablar con la empresa, sí, para que le arreglara todos los papeles, porque ella, el traslado al nuevo centro, pues con una jornada de 5 horas, no le compensaba. Y entonces a mí me llegaron a decir los compañeros de CGT que CGT no defendía esos casos. Pero es que es igualmente un trabajador. Yo no entiendo que me digas que CGT no defiende esos casos, depende. Es decir, si nos quieren trasladar a la empresa de domicilio y rompe a la mayoría su dinámica, pues tiene que exigir o compensaciones o impedir que se traslade la empresa. Pero eso no es individualizado. Eso no es individualizado. Hay los casos personales, yo no lo sé, pero, por ejemplo, hay una norma en el ferrocarril, que es de donde yo soy, no sé si me he presentado, yo soy Pepe Aranda y soy ferroviario. Ahora cogen, y yo que tengo mi destino aquí, me quieren trasladar a no sé dónde y además no quieren compensarme nada y entonces me niego y la CGT se niega. Otra cosa es que a alguien le interese que le trasladen. Bueno, pues la CGT no tiene un impedimento contra eso. Tiene impedimento contra que se salten los acuerdos que hemos tomado en negociación colectiva. Eso sí. Ya. No, pero es que a mí me surgió en el momento de poder intentar ayudar a esa compañera, ¿vale? Porque claro, es que yo irme hasta la nueva ubicación de la empresa, pues voy a tener que dejar de pertenecer a la empresa. Y quería que la ayudáramos. ¿Cómo pertenece a la empresa? Si es la misma ubicación, es la empresa con otra ubicación. ¿Qué es eso, claro, ¿qué es eso de dejar de pertenecer a la empresa? Pues que ella, a ver, no le venía bien la nueva ubicación de la empresa. Claro, entonces le aplican un artículo 41 de modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y ella decide que no sigo en la empresa. ¿No? Sí, exactamente. Bueno, pues ella decide, es un acto voluntario a la que la CGT no se puede oponer. Claro, pero poder hablar con la empresa en nombre de la trabajadora sí que CGT puede actuar. Pero será para que no la trasladen. Claro, para que no la trasladen y le arreglen todos sus papeles en condiciones de manera legal. No conozco el caso, pero no me cuadra que la CGT no defienda que el derecho de la auto. Claro. A mí me dijeron, no, hay que defender el puesto de trabajo. Sí, el puesto de trabajo sí, eso es verdad. Claro. Pero me trasladas contra mi voluntad y yo soy representante y voy a defender eso también. Claro, y ayudar a esa persona. Si a menos que no haya otra salida. Claro. Porque cierra la empresa. A lo que me refiero. Pero quiero decir, eso no está en los esquemas de lo que es la CGT. Yo que sé, el delegado que hubo allí, o los representantes que hubo allí, cómo lo trataron. Pero eso no tiene que ver con un planteamiento de la organización como tal. Luego están las personas en cada ámbito. Claro, vale. Y cómo lo entienden, ¿no? Vale. Este es un curso básico de catecismo, de cómo habría que hacer. Pero nosotros tenemos todos los defectos que tienen todas las organizaciones, porque es un grupo humano amplio. Claro, hay gente que se salta todo y hay gente que no. Uy. ¿Sí? Ahora sí, vale. Ya ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Sí, lo he entendido. Pero vamos, hay que defender y punto. Y ya está.
Hay que defender. Otra cosa es la mayoría, la minoría, qué nos hace más daño, qué menos conjuntamente, pero Ya. aún con eso hay que defender el derecho de cada individuo. Por supuesto. Claro. Otra cosa es como eso se lo ha tomado el que tuvierais de representante allí, ¿no? Eso es. Vale. Gracias por la aclaración. Vale. Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco en relación a la compañía anterior, aunque en otra línea. Me despierta muchas veces la disyuntiva en relación al trabajo en sí mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la postura un poco de CGT? Obviamente, como sindicato, siempre velaremos por los derechos del trabajo y de las personas trabajadoras, pero en relación un poco al trabajo como elemento vertebrador, ¿no?, de una estructura, ¿cómo nos posicionamos, ¿no? Abolir el trabajo sería una postura, y en la reducción del mismo, en el tiempo. O sea, es una disyuntiva que me despierta, porque considero que el trabajo es ya de por sí un elemento, el trabajo como lo tenemos planteado, es un elemento de opresión, pero claro, como sindicato obviamente pues te posicionas en la defensa de esos derechos. Entonces, un poco como se ve CGT, ¿no?, en estas dualidades o en estas disyuntivas. A ver, la CGT no defiende el trabajo asépticamente, defiende los derechos de la clase trabajadora. Sí. Defiende las condiciones de vida de la clase trabajadora, también fuera de la empresa. Quiero decir, todo lo demás que le afecta, el clima, la igualdad de la mujer trabajadora, en otros ámbitos fuera del contexto de la empresa, pero las condiciones laborales las defiende. Ahora, el trabajo como tal, una cosa es el empleo asalariado y otra cosa es el trabajo, porque el trabajo, hay muchos trabajos útiles que no son asalariados y también los defendemos. Y estamos defendiendo la renta básica de las personas iguales, que significa, primero, un reparto de la riqueza, claro, garantizar los derechos de las personas independientemente, solo por haber nacido, sin tener que trabajar, y que el trabajo no sea una condena, el trabajo asalariado, sino una opción. Y que el trabajo útil en una comunidad es una responsabilidad de todos para mantener la comunidad. Ahora, el trabajo asalariado es una cosa que nos impone el sistema capitalista en el que estamos. A mí me gustaría que todos los trabajos fueran autogestionados y a la CGT le gustaría. Eso es un objetivo finalista. Y cuando defendemos la participación de trabajadores y usuarios en los servicios públicos, estamos hablando de un camino hacia la autogestión. Quiero decir, que no defendemos el trabajo, defendemos a las personas que trabajan porque es la mayoría de la sociedad y los están explotando. Ese es nuestro planteamiento. No sé si te he contestado. Sí, me has contestado bien. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar de nuevo y ahora con un tema que es arduo, porque es la estructura orgánica de la organización. Esto yo normalmente, cuando hacía estos cursos por ahí, pues como yo soy a la antigua, pues ponía una pizarra e iba desarrollando nuestros esquemas, ¿no? Este es el esquema fundamental de la estructura de la Confederación General del Trabajo. No sé si lo he dicho antes, pero esta es una confederación de sindicatos. Por eso su órgano principal de decisión es el Congreso de los Sindicatos. El sindicato es el núcleo básico de esta organización. Todo empieza por ahí. Empieza y además es quien manda en la organización, los sindicatos. Pero la CGT tiene dos estructuras paralelas. Una estructura territorial y otra estructura sectorial. Donde descansa la soberanía de la organización y, digamos, donde se toman los acuerdos orgánicos de la organización es en la estructura territorial. La estructura sectorial es para desarrollar la acción sindical en las empresas y en los sectores de producción, pero donde ejercemos toda la transformación integral que nosotros pretendemos es a partir de la estructura territorial.
Entonces, la estructura territorial, como ya hemos dicho, el núcleo básico es el sindicato. El sindicato, que puede ser un sindicato de rama o sector, que es lo mismo. Puede ser un sindicato de oficios varios, puede ser un sindicato único o un sindicato multisectorial. El sindicato de rama o sector de producción pues tiene que tener como mínimo 75 personas afiliadas para poder constituir un sindicato de rama. El sindicato de oficios varios se constituye con un mínimo de 10 personas afiliadas. Y es del sindicato de oficios varios de donde se desgajan, a partir de que los diferentes sectores que hay en oficios varios van consiguiendo más de 75 personas y además gente que se compromete a hacer un secretariado permanente o ejercer la coordinación de ese sindicato. Hay veces que hay más de 75 personas y no se constituyen como sindicato de rama, pues porque no hay nadie que acepte el compromiso de coordinarlo. Pero solamente se puede hacer de rama cuando hay 75 o más, y el de oficios varios tiene que haber 10 o más. Hay veces que se hacen sindicatos únicos. ¿Qué es un sindicato único? Un sindicato único básicamente tiene que ver con la intención de ahorrar esfuerzos y medios en lugares donde las dimensiones de la organización pues o no son muy grandes o no hay suficiente militancia como para repartirlo en diferentes sindicatos, ¿no? Entonces hacen un sindicato único y aglutinan todos los esfuerzos en un solo sindicato y hace las veces de lo que sería la federación local que luego hablamos, ¿no? O la federación local. Esto es una cosa que se permite, hay unos cuantos en la CGT, por ejemplo, el Sindicato Único de Pontevedra, el Sindicato Único de Pamplona, de Iruña. Bueno, hay unos cuantos sindicatos únicos que han decidido, entre todos, que van a tener pues, una caja de finanzas única y van a tener unas asambleas únicas y van a desarrollar su actividad territorial de manera única, ¿no? Y por eso hay sindicatos únicos. Y luego hay, que están en el artículo 13 de los estatutos, la posibilidad de hacer sindicatos multisectoriales, por ejemplo, un sindicato de servicios públicos o un sindicato de químicas y metal, porque consideran que es más útil para la actividad sindical que se desarrolla entre las secciones que hay, ¿no? en esos dos o tres sectores, y han decidido unificarse en un solo sindicato en lugar de tener sindicatos diferentes. Eso es una posibilidad que existe, que tiene unos condicionantes. Como no vamos a hablar de los estatutos, pues es para que reconozcáis lo que hay. El sindicato de rama, el sindicato de oficios varios, el sindicato único o el sindicato multisectorial. Cuando hay, fundamental que sepáis que el sindicato de rama o sector, como mínimo, tiene que tener 75 personas afiliadas y que el de oficios varios, como mínimo, tiene que tener 10. Los únicos y los multisectorial, el multisectorial tiene que tener también a partir de 75 y el único también. Cuando hay dos o más sindicatos en un mismo ámbito geográfico, pueden constituir una federación de sindicatos. Una federación de sindicatos no es que se federen los sindicatos para constituir la federación, sino que los sindicatos en ese ámbito, federados entre sí, constituyen una federación que puede ser local, de la ciudad donde estén, que puede ser provincial, que aglutine toda la provincia, que puede ser comarcal, porque hay una comarca donde no hay una realidad como para hacer sindicatos en cada sitio y entonces hacen una federación de toda la comarca, o también entre comarcas. En determinados ámbitos geográficos pues es muy razonable que ocurran.
Los sindicatos de esas federaciones deben de tener el mismo ámbito que la federación local, y si no lo tuvieran, la federación tiene que cambiar su ámbito de actuación. Quiere decir que si hay una federación de sindicatos provinciales en la provincia de Murcia, por ejemplo, y ahora hay un sindicato que se constituye, porque tiene todo el derecho de hacerlo, en Cartagena. Bueno, pues la Federación Provincial de Cartagena, si ya tenía un sindicato de oficios varios, no puede haber dos sindicatos ni de rama ni de oficios varios en el mismo ámbito geográfico. Entonces, si se constituye uno menor, digamos, el otro tiene que cambiar en la legalización que tenga su ámbito de actuación. Pero puede haber el sindicato de rama de un sitio puede ser también de ámbito local, de ámbito provincial, de ámbito comarcal o de ámbito intercomarcal, como las federaciones en las que están. Si no es posible, pues la grande tiene que reducir su ámbito para que el otro tenga su espacio y su ámbito geográfico propio. Cuando hay más de dos federaciones en un ámbito, se constituye la confederación territorial. Vuelvo a decir, no es que las federaciones se federen entre sí, las federaciones no se federan entre sí. Los sindicatos son los únicos que se federan en la CGT y se federan unos con otros en todo el ámbito geográfico del Estado español, a través de sus federaciones locales y de sus confederaciones y a través del Comité Confederal de la CGT, que es quien les va a otorgar el código de sindicato y es cuando estarán realmente federados a la CGT. Entonces, cuando hay dos federaciones en un ámbito, se constituyen las confederaciones territoriales. Nosotros tenemos constituidas, creo que 11 confederaciones territoriales, que normalmente coinciden con los ámbitos autonómicos, normalmente, pero no siempre. Pero no siempre, porque hay veces que no hay realidad suficiente. Y, por ejemplo, pues tenemos la Confederación del País Valencia y Murcia. O tenemos la Confederación de Aragón y La Rioja. Sin embargo, pues también tenemos la Confederación de Galicia, que son las 4 provincias gallegas, la Confederación Catalana, que son las provincias catalanas, la Confederación Andaluza. Pero hay otras veces que no coincide porque no hay realidad suficiente. Pero tiene el sentido de hacerlas más o menos coincidir porque hay ámbitos de negociación propios en las autonomías que nos interesa tener una realidad como confederación en ese ámbito, cuando es posible. Digamos que es donde descansa la soberanía de la organización, el ámbito territorial. Sindicatos, que es el núcleo básico, federaciones de sindicatos y confederaciones territoriales de sindicatos también. El ámbito sectorial es para desarrollar la acción sindical. No toma las decisiones orgánicas, no participan en los congresos como tal, porque ya participan en el ámbito territorial. Entonces, estarían participando 2 veces. Entonces, tiene un ámbito específico de desarrollo de la acción sindical. Entonces, ahí la sección empieza por la sección sindical de empresa. Pues, por ejemplo, las secciones sindicales del metal, de cada empresa del metal, por ejemplo. Luego está el sindicato de rama. El sindicato coincide en los 2 ámbitos porque es el núcleo básico de la organización. En el ámbito territorial están los diferentes sindicatos, en el ámbito sectorial está el sindicato del sector concreto al que nos referimos. Sectores concretos constituidos o que se pueden constituir en la CGT. Hay un artículo en los estatutos donde habla de cuáles son hasta ahora y no tenemos constituidos todos porque no hay realidad suficiente, pero pues tenemos la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar, tenemos la Federación de Banca, Ahorro,
entidades financieras, tenemos la Federación del Metal, tenemos la Federación de Administración Pública, la de Hostelería y Comercio, la de Químicas, la de Enseñanza, la de Sanidad. En fin, son sectores que constituyen, a partir de los sindicatos y de los núcleos de ese sector que hay en los sindicatos de oficios varios y únicos, y constituyen una federación estatal de ese sector, del transporte, del metal. Si en un ámbito territorial, en una confederación territorial, existen 2 sindicatos o más de ese sector, por ejemplo, si en Cataluña hay 2 sindicatos o más de enseñanza, pueden constituir una federación del sector de enseñanza del territorio. No es una obligación, responde al interés que ellos tengan, a su decisión en ese ámbito y al interés que puedan tener, por ejemplo, porque puede haber ámbitos de negociación donde necesiten, en el ámbito de Cataluña, donde necesiten tener constituido el sector para estar bien representado. Pero luego está la Federación Estatal del Sector, que sería la Federación de Enseñanza Estatal, donde están todos los sindicatos de enseñanza y los núcleos de afiliados y afiliadas que hay en los sindicatos de oficios varios y únicos en determinados sitios que no han podido llegar a 75 y no se han constituido como tal sindicato. Esos también participan en la Federación Estatal del Sector. Acordaros de que la Federación están para desarrollar la acción sindical en ese sector y en las empresas de ese sector. Las federaciones estatales del sector pueden constituir, para ser más eficaces en su cometido, que es el desarrollo de la acción sindical, pueden constituir herramientas que no son orgánicas, que no están dentro de los estatutos o están en el artículo 25, pero casi de pasada, pero no desarrolladas. Herramientas para hacer más útil y más cerca a los trabajadores y trabajadoras la acción sindical de ese sector, de la CGT. Entonces pueden constituir secciones sindicales estatales de una empresa. Por ejemplo, el BBVA es una sección estatal de sección estatal de empresa del BBVA y pertenece a la Federación de Banca, Ahorro, Entidades Financieras, en fin. Es una sección estatal porque es la misma empresa con muchos centros de trabajo repartidos por todo el Estado. Y entonces constituyen una herramienta de cercanía a esa afiliación y representan a la CGT en esa empresa constituyéndose como sección estatal. Lo mismo los sindicatos federales. Los sindicatos federales, orgánicamente e internamente, es lo mismo que una sección sindical estatal. Se llaman sindicatos federales porque les parece mejor para presentarse ante los trabajadores de su sector y trabajadoras. Pero orgánicamente son lo mismo, es una sección sindical estatal. Antes teníamos más sindicatos federales que ahora, pero ahora todavía está el Sindicato Federal de Correos, está el Sindicato Federal de Telefónica, está el Sindicato Federal de la Administración General del Estado, que no debería ser un sindicato federal, y está en el proceso de constituirse en su sector porque no es una sola empresa. Sindicatos federales, muchas secciones sindicales de una sola empresa repartidas por el Estado. Bueno, ahí hay una discusión, pero antes estaba también el Sindicato Federal Tabacalero, pero como la tabacalera se acabó, y antes estaba también el Sindicato Federal Ferroviario. Pero una vez que la Renfe la dividieron en Renfe, Adif y un montón de contratas y subcontratas que trabajan en el ferrocarril, pues el Sindicato Federal Ferroviario decidió constituirse en su sector porque ya no podía ser sindicato federal, porque ya no era una sola empresa, y para aglutinar también a todo el sector más precario que trabajaba para la empresa matriz. Y si ellos nos dividen, nosotros nos aglutinamos para defendernos contra la precariedad. Entonces hemos constituido el sector federal ferroviario. Hemos mantenido las mismas siglas en el nombre, SFF-CGT, antes era sindicato federal, ahora es sector
Federal Ferroviario. Son sus subsectores, porque el sector es la Federación del Transporte, o la Federación del Metal, pero, por ejemplo, hay subsectores de estos, pues por ejemplo tenemos en el metal el sector de automoción, el sector aeronáutico y otro más que ahora no me sale. Pero, por ejemplo, en la Federación del Transportes, Comunicaciones y Mar, pues está el sector aéreo, el sector marítimo, está el sector ferroviario, está el sector de transporte por carretera, en fin, está el sector del telemarketing, que también pertenece, además del Sindicato Federal Ferroviario, o sea, el Sindicato Federal de Correos, que también es un sector postal, pero como solamente está el Sindicato Federal en una sola empresa, pues no tiene por qué constituirse el sector. Y también están las coordinadoras de secciones sindicales de empresa. Antes el sector del telemarketing pues era una coordinadora de secciones de empresas del telemarketing. Pasaron a su sector porque se asimila más al mecanismo de organización de la CGT. Y ahora está la coordinadora de automoción dentro de la Federación del Metal y está la coordinadora, bueno, dentro de la Federación de Banca, por ejemplo, está la coordinadora de informática. En fin, son herramientas para acercar la acción sindical de las federaciones al ámbito que les corresponde y al cometido que tienen, para hacerla más eficaz. Porque, por ejemplo, en la Federación de Transporte, que es la más grande ahora mismo dentro de la CGT, pues tiene sectores tan diversos, pues como los que he dicho, los del mar, los del aire, los de correos, los de telecomunicaciones, los del telemarketing, los del transporte por carretera, que tienen realidades laborales muy distintas y pertenecen todos a la misma federación. Pues para acercar la acción sindical de una manera más práctica a el interés de los trabajadores, pues se crean herramientas de este estilo, herramientas que no participan en lo orgánico de la organización, son para la acción sindical y pertenecen a la federación correspondiente estatal de sector. Esto no tenéis por qué memorizarlo porque esto es complicado, esto solo se aprende participando en los comicios y siendo responsables o rotando en la corresponsabilidad de los equipos de gestión de estos instrumentos. Si no, no te lo aprendes y no tiene sentido aprenderlo, tiene sentido entenderlo nada más, ¿no? Y si no, pues se va preguntando, pero no es una cosa que haya que memorizar, ¿no? Dos estructuras paralelas, una territorial, otra sectorial, y ambas coinciden en el máximo órgano de gestión, que es el Comité Confederal de la CGT, que no es un órgano de decisión, es un órgano de gestión, pero es el máximo órgano de gestión, el que va a llevar digamos, la diaria entre comicios de la CGT, ¿no? ¿Quién participa en el Comité Confederal? Pues, ¿o quién constituye en el Comité Confederal? Lo constituyen los secretarios o secretarias generales de las confederaciones territoriales, los secretarios o secretarias generales de las federaciones estatales de sector y el secretariado permanente. Eso es el Comité Confederal. Cuando no puede estar el secretario o la secretaria general de ambas estructuras, puede estar el secretario o secretaria de organización que actúa como vicesecretario, ¿no? En ausencia de la otra secretaria. Ese es el Comité Confederal, máximo órgano de gestión y coordinación de la Confederación General del Trabajo, donde coinciden las dos estructuras, la territorial y la sectorial. Como ya he dicho antes, la estructura territorial es donde descansa la soberanía de la organización, la toma de decisiones orgánicas de la organización, y la estructura sectorial es para la acción sindical. Por eso, en el Comité Confederal, que ha establecido un voto proporcional por número de afiliados y afiliadas,
Pues, por ejemplo, y hay una tabla para ejercer el voto proporcional y unos criterios. Quien tiene votos proporcionales es el ámbito territorial, o sea, las confederaciones territoriales, quienes representan el Comité Confederal. Sin embargo, las federaciones sectoriales, que solo pueden votar, porque intervenir pueden para todo, pero votar y plantear cuestiones solo para cuestiones reivindicativas y sindicales. Y solo tienen un voto, independientemente de los afiliados que tengan o afiliadas, ¿no? O sea, la Federación de Transportes, por ejemplo, que es la más grande, la siguiente sería la Federación de Banca, la siguiente sería, no sé si Administración Pública o Metal, andan por ahí. Bueno, y todas las demás tienen un voto solamente, que solo pueden ejercer en asuntos reivindicativos y sindicales. Porque también los que pertenecen a las federaciones estatales también están incluidos en sus ámbitos territoriales. O sea, todo el que pertenezca a un sindicato de la Federación de Banca, por ejemplo, también pertenece a la confederación territorial de donde sea el sindicato ese. Y por tanto ya viene representado por su confederación territorial. Entonces, el ámbito sectorial solo tiene un voto en el Comité Confederal, los otros tienen un voto proporcional en función de la afiliación que tengan. Los votos y la tabla de votación en la CGT en todos los ámbitos no tienen un criterio proporcional puro nunca. Para que no ocurra que dos confederaciones grandes, por ejemplo, tengan más votos que todas las demás. Y entonces, todos los acuerdos son lo que ellos digan. Entonces hay un criterio corrector de esa proporcionalidad y, por ejemplo, para tomar un acuerdo hace falta que estén de acuerdo 1/3 de las confederaciones presentes al alza. Si hay 10, pues hace falta como mínimo 4 confederaciones que estén de acuerdo, aunque tengan más votos entre dos, para que sea un mecanismo corrector de esa proporcionalidad pura y que los grandes no se coman del todo a los chicos en la toma de decisiones. Ese criterio está establecido en todos los ámbitos de la toma de decisión de la CGT, en todas las tablas de votación, para que no haya una proporcionalidad pura de ese estilo. El secretario permanente es, digamos, el órgano que representa al Comité Confederal que es el máximo órgano de gestión. Ya representa a la CGT, ha sido elegido en Congreso. Deben ser como máximo 10 personas, aunque pueden representar muchas áreas de actuación, ¿no? Pero hay 6 secretarías fundamentales, que pues, es la Secretaría General, la de Organización, la de Acción Sindical, la de Acción Social, la de Finanzas y la otra no sé si es la de Jurídica. Pero puede haber hasta 4 más. Está la Secretaría de la Mujer, de Salud Laboral, bueno, hasta 10 máximo de personas. Sin embargo, áreas se pueden, porque una misma secretaría puede asumir diferentes áreas de actuación, pero personas 10 máximo. Y se elige en Congreso, y se elige en listas abiertas. Quiere decir que la gente vota persona a persona de las que se presenten en un Congreso Confederal, que es donde se elige al secretario permanente. Si en el camino, si en la legislatura, en los 4 años que dura una legislatura de un secretario permanente elegido en Congreso, hay gente que, bueno, por diferentes circunstancias, tiene que dejar el cargo, podría ser sustituido o sustituida en un pleno o en un pleno confederal. Sobre todo en un congreso, pero si no en un pleno. Pero no así el secretario permanente, que es el secretario general o secretaria, que es quien tiene en el anexo de los estatutos la máxima representación de la organización, tanto en el exterior como internamente. Básicamente esta es
la estructura orgánica de la Confederación. Esto, evidentemente, tiene muchos matices porque en la CGT hay muchas realidades, tanto en los ámbitos geográficos como en los sectoriales. Matices, quiero decir, que hay veces que, por ejemplo, pues en una confederación territorial he dicho que tiene que haber 2 federaciones locales. Sin embargo, hemos permitido, con acuerdo, que determinados sitios no tengan 2 federaciones locales y les consideramos confederación, pues como puede ser Cantabria, por ejemplo, o como puede ser Asturias, o situaciones especiales como la de Baleares, o, en fin. Esto es la estructura orgánica tal como la definimos. Luego hay realidades que no vamos a pararnos hoy aquí porque son muchas. Yo abriría el turno de preguntas porque o hablo ya de los mecanismos de toma de decisiones y luego las preguntas. Sí. Vamos a pasar a la otra página. Mecanismos de decisión y de gestión y coordinación de la CGT. Pues hay 2 estructuras distintas ahí, o sea, 2 estructuras distintas, dos ámbitos distintos donde se toman las decisiones en la CGT, las decisiones de toda la organización es en el ámbito territorial, pero en el ámbito sectorial se toman muchas decisiones también que les afectan a ellos mismos, a ese sector o a esa empresa o a ese ámbito sectorial, ¿no? Los órganos máximos de decisión en la Confederación General del Trabajo es la Asamblea de Afiliados y Afiliadas, que es donde tiene su capacidad de intervenir los individuos en su sindicato, o sea, de rama o sector, o sea, de oficios varios, o único o multisectorial, el individuo, el afiliado o afiliada de la CGT, donde tiene su ámbito de participar en la decisión, es en la asamblea de su sindicato. Somos una organización asamblearia. Este es el órgano fundamental el órgano no, uno de los 2 órganos fundamentales de la CGT. También hemos dicho que la CGT es una confederación de sindicatos. Por tanto, el Congreso Confederal de Sindicatos es el máximo órgano de decisión de la Confederación General del Trabajo. Para ir a un Congreso Confederal han tenido que participar la afiliación en las asambleas de su sindicato. Y con el acuerdo que hayan tomado en la asamblea de su sindicato, participarán en ese Congreso Confederal de Sindicatos, donde se toman las decisiones más importantes de esta casa. Además del Congreso Confederal de Sindicatos está la Conferencia Estatal de Sindicatos, que tiene igual de obligado cumplimiento, participan los sindicatos directamente, pero solo pueden tratar temas de índole reivindicativa o sindical. Por ejemplo, líneas de actuación para la negociación colectiva o planteamiento para la expansión o para abordar las elecciones sindicales o cuestiones de ámbito reivindicativo o sindical. Tiene plazos y mecanismos diferentes, pero tiene el mismo ámbito de que los sindicatos participan directamente. Luego sería el Pleno Confederal. El Pleno Confederal no es un pleno de sindicatos, es un pleno de confederaciones territoriales. O sea, es un pleno de confederaciones territoriales, la Confederación de Cataluña, la Confederación de Galicia, la Confederación de Andalucía, las confederaciones que hay constituidas. Para llegar al Pleno Confederal ha habido que hacer plenos de sindicatos en cada confederación territorial previamente. Entonces ahí han tomado unos acuerdos y han elegido un máximo de 8 personas para defenderlos en el Pleno Confederal. Pero claro, ya no van los sindicatos directamente, sino que van las confederaciones, previo proceso de plenos de sindicatos donde han participado directamente. Y entonces ahí solo se pueden tomar
o tratar temas de ámbito administrativo, económico, sociopolítico y de actualidad. Pero ahí no es donde se elige al secretario general o a la secretaria, ni el secretario permanente, ni lo que se acuerde ahí, ni en la conferencia, puede contradecir los acuerdos que ya se han tomado en un Congreso Confederal. Vamos a decir que tiene menor rango que el Congreso Confederal. Los plenos de los sindicatos de una confederación territorial, pues es parecido a un congreso porque participan los sindicatos directamente, tiene plazos distintos y también depende de la voluntad de ese ámbito geográfico de hacer plenos o hacer congresos y plenos, pero básicamente deciden las mismas cosas, ¿no? Ahí han hecho, a todos ellos que son ámbitos de decisión, ha tenido que haber previamente la asamblea de sindicatos, o sea, la asamblea del sindicato donde la afiliación participa directamente y toma sus acuerdos para ir al pleno de sindicatos, para ir a la conferencia de sindicatos o para ir al congreso de sindicatos. Y he puesto ahí pleno de secciones sindicales, que no es un tema orgánico, pero como hemos hablado antes de que en las federaciones se hacen herramientas para acercar la acción sindical a los trabajadores, pues por ejemplo, en una sección estatal, pues hace pleno de secciones sindicales para tomar la decisión como sección estatal, pues de cara a la negociación colectiva con su empresa, por ejemplo. El sector ferroviario o el sindicato de correos, pues tiene que hacer un pleno de secciones de todas las secciones de correos del Estado español para tomar decisiones, por ejemplo, de cara a elegir a su secretario permanente o hacer un congreso también. Pero también puede hacer un pleno de secciones sindicales, porque lo que la forman ese sindicato federal son secciones sindicales en cada territorio, ¿no? Tiene todos los ámbitos inferiores a lo que establecen los estatutos, tiene que tener los mismos criterios de funcionamiento que el ámbito general. Nosotros tenemos un reglamento para los congresos confederales y los mismos criterios de funcionamiento deben establecerse en los congresos que se hacen de ámbito de confederación territorial o de ámbito de federación estatal del sector. Los mismos criterios de funcionamiento. Por ejemplo, la tabla de votación no puede ser proporcional pura. Pueden alterar la tabla de votación en función de las dimensiones. O pueden alterar, pero no los criterios con los que se conforma esa tabla de votación. O pueden, o los plazos, pero los criterios de funcionamiento deben ser análogos desde lo que hemos tratado para el ámbito general, igualmente para el ámbito más inferior. Por ejemplo, el Congreso Confederal pues se tiene que elegir la mesa por todas las delegaciones, presente todos los sindicatos de la CGT, quién va a constituir la mesa, quién va a ser el de actas. No puede llegar un congreso de la Federación de Transportes y hacer un congreso donde la mesa sea el secretario permanente, por ejemplo. No, tiene que elegirse. Hablo de los mismos criterios que funcionan para el ámbito general, tienen que funcionar para los ámbitos inferiores. Los criterios, aunque haya modificaciones en función de las dimensiones, ¿no? Estos son los ámbitos donde se deciden las cosas en la CGT. Los ámbitos de gestión y de coordinación de la CGT, donde también se toman decisiones que tienen que ver con la diaria, pero que no pueden contradecir los acuerdos que se han tomado en el ámbito de decisión, en los congresos, en los plenos, en las conferencias. Los órganos de gestión son las plenarias de los diferentes comités.
La plenaria confederal, ya os he dicho lo que es, donde coincide el ámbito territorial y el sectorial, las secretarías generales de las confederaciones territoriales y de las federaciones sectoriales, pero de ahí para abajo todos tienen también comités y por tanto la plenaria es el nombre de la reunión de los comités. El nombre de la reunión de los comités. Y tienen que funcionar de manera análoga a cómo funciona el comité confederal. Quiere decirse que en esas plenarias, pues los ámbitos territoriales tienen un voto proporcional, los ámbitos sectoriales solo tienen un voto. Por ejemplo, ¿quién formaría, por ir más abajo, ya he explicado lo que era la plenaria del Comité Confederal, quién formaría la plenaria del Comité Confederal de Cataluña? Por poner un ejemplo, o de Andalucía. Pues lo formarían las secretarías generales de las federaciones locales que conforman esa confederación territorial. Si hubiera federaciones territoriales de sector, estarían también presentes, y el secretario permanente elegido en el Congreso de la Confederación de Cataluña o la de Andalucía. Y funcionarían de manera análoga al Comité Confederal de toda la CGT. En el ámbito más bajo, el de la Federación Local de Barcelona, por ejemplo, ¿quién formaría el comité de la Federación Local de Barcelona? Pues los secretarios o secretarias generales de los sindicatos que conforman esa federación de sindicatos, más el secretario permanente, porque ahí no habría sectores. Ahí estarían los sindicatos y el secretario permanente. ¿Quién formaría la plenaria del comité del Sindicato de Transportes de Barcelona? Pues lo formarían los secretarios o secretarias de las secciones sindicales que forman el Sindicato de Transportes de Barcelona, junto al secretario permanente que han elegido en un pleno o en la asamblea hablo de la federación local, si hablo del sindicato de transportes, en la asamblea del sindicato de transportes. Quien elige el secretario permanente de un sindicato es la asamblea del sindicato. Bueno, pues los secretarios o secretarias de cada sección que forman el sindicato, más el secretario permanente que eligieron en la asamblea. ¿Quién forma el comité de una sección sindical? Pues si la sección sindical es posible que tenga comité, pues porque, por ejemplo, la sección sindical del Sindicato de Transportes de Zaragoza lo formaban, la sección ferroviaria lo formaban pues los de maquinistas, los interventores, de talleres, no sé qué. Pues el comité de la sección lo formarían los secretarios de esos comités. Quiero decir, que desde arriba para abajo tiene que ser análogo el funcionamiento. Hay veces que no da para esto, pero para que entendáis la estructura como es. Y la plenaria es el nombre de la reunión de esos comités. No tiene capacidad ejecutiva, pero desarrolla los acuerdos que han tomado en los comicios donde se toman las decisiones. Y tiene la función de cumplir y hacer cumplir los acuerdos que se han tomado en esos otros ámbitos de decisión. Y todos los secretariados permanentes de todos los entes son entes de gestión y de coordinación también. Secretario permanente del Confederal se ha elegido un congreso, lo forman las secretarías, se ha elegido de determinada manera, pero esa misma manera y ese mismo funcionamiento tiene que ir hacia abajo. Los secretarios permanentes de la Confederación de Galicia, los secretarios de la Federación Local o local o comarcal o intercomarcal, exactamente igual y tiene el mismo tratamiento. A mí me gusta ponerlo en una pirámide invertida para que veamos gráficamente que quien menos capacidad ejecutiva tiene es la Secretaría General, el secretario permanente, porque quien manda en la organización son los sindicatos.
en el ámbito territorial manda en todo el orgánico, pero en el ámbito de las federaciones del sector también son los sindicatos quienes mandan. O sea, iría desde los sindicatos hacia la Secretaría General, que es alguien que es quien tiene que cumplir y hacer cumplir, pero no tiene ninguna capacidad ejecutiva ni legislativa. Yo me quedo aquí porque habría muchas cosas que decir, pero prefiero vuestras preguntas porque esto es muy arduo y muy difícil memorizar y se hace todo el mundo un lío. Entonces, prefiero contestar preguntas. Hola. Hola. Me gustaría saber, bueno, gracias por toda esta formación que nos estáis dando y muchas gracias por vuestro trabajo. Me gustaría saber la diferencia que hay entre un sindicato de servicios, de oficios varios y un sindicato único. ¿Cuál es la diferencia? El sindicato de oficios varios es la realidad cuando no hay capacidad de desgajar sindicatos de rama. El sindicato único es que, aun habiendo la capacidad, deciden actuar como una federación local con un sindicato único. O sea, todas las realidades que hay, aunque haya más de 75, como para constituir nuevos, deciden no hacerlo y funcionan como un sindicato de oficios varios. ¿Entiendes? El sindicato de oficios varios es la primera realidad de un ámbito geográfico antes de que crezca, pero su vocación es ir desgajando sindicatos de rama. Bien. Cuando los sindicatos o esa realidad grande deciden unificar todos sus esfuerzos en una sola realidad, constituyen un sindicato único. Y eso es decir, que el único forzosamente puede tener puede tener 75 o más. Sin embargo, el otro, el de oficios varios, se comienza a partir de 10. Se comienza a partir de 10, pero puede tener más. Y sin embargo, el de oficios varios no puede desgajarse porque no tiene número de afiliados suficientes. ¿Es correcto así? A ver, vamos a ver. El sindicato de oficios varios aglutina a todos los sectores porque no hay realidad suficiente para hacer sindicatos de rama. Bien. No hay realidad, no hay. Pues tienes núcleos de 5 afiliados en el transporte, 2 en enseñanza, 3 en sanidad. Bueno, entonces es de oficios varios hasta que se desarrolle lo suficiente como para que venga el sindicato del metal y se constituya como tal y se queda oficios varios y metal. Ahora, el sindicato único es que han decidido no desgajar sindicatos de rama, sino juntar todos los esfuerzos en uno para desarrollar la actividad como CGT en una provincia juntos, porque ni hay militantes suficientes para constituir SPs en cada sindicato, ni dinero para pagar el abogado, el local, el no sé qué, y entonces aglutinan todos los esfuerzos en un solo sindicato. Pero no porque no tengan capacidad de desarrollar, sino porque han decidido no hacerlo. Bien, ahora sí lo entendí, Pepe. ¿Vale? Pero la cuestión está en que para empezar a desgajarse el de oficios varios, que puede tener también 75 o 80 200, o 90. o 300. Exactamente. Para empezar a desgranarse en otros sindicatos, que no sea única y exclusivamente el de oficios varios, ¿cuántos afiliados se necesitan en cada área o en cada actividad? No, el que se desgaja es el que necesita más de 75, los otros no. Los otros, mientras haya 10 entre todos los sectores, 10 personas, se quedaría el sindicato de oficios varios. Para que alguien se desgaje de ahí, tiene que tener 75 mínimo. Vale, ahora lo entendí. De un solo sector. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Lo fundamental que debería de quedar claro es que la CGT es una herramienta que siempre está en construcción, que lo principal para nosotros es provocar la participación, porque es la sangre del movimiento. Provocar la participación para nosotros es fundamental porque es una organización asamblearia, ¿no? Entonces, aquí no hay ejecutivas que tengan la capacidad de legislar y, por tanto, pero no es algo que se va a acabar nunca.
buscar y provocar e intentar y imaginar cómo la gente participa en la organización va a ser el trabajo de toda la vida, no se acaba nunca. Ese sería un criterio con el que quedarse, porque eso es esta organización. Ahora, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo agradecer siempre la formación que nos dais, que es de mucho interés. Y nada, quería hacerte una pregunta referente en mi empresa, ¿vale? Antes éramos un comité de empresa, teníamos hasta 9 representantes, ¿no? Y bueno, a lo largo del tiempo externalizaron una parte de la empresa, de la sección de ventas, ¿no? Entonces, claro, todo esto se vio deteriorado al número de trabajadores. Ahora somos solamente 3 delegadas, ¿vale? Yo he seguido y bueno, y las otras representantes son de otros comités diferentes, de UGT y de comisiones. Yo antes estaba con UGT y bueno, me cambié a CGT y hemos creado una sección sindical. ¿Qué pasa? Que me encuentro que soy las 3 delegadas, las otras 2, digamos, es de parte de empresa, ¿vale? Se han colado, entonces me encuentro yo sola en las reuniones, no hay planes de trabajo, no hay reuniones y la empresa, pues bueno, pues se beneficia un poco de alargar las reuniones, ¿no? Y desbancarme un poco. Entonces, claro, cuando hacemos reuniones, ahora no, porque entre todo el tema del COVID y tal, pues no se reúnen ni virtualmente ni nada. Y bueno, siempre he querido que estuvieran presentes mis compañeras de la sección sindical, que somos 6 en total. Entonces siempre me dicen que no, que yo soy la delegada de personal y que la empresa solo me considera a mí como interlocutor válida, ¿no? Entonces me encuentro un poco en desventaja, ¿no? ¿Tengo alguna herramienta para poder presionar a la empresa de poder asistir en las reuniones, aunque no tengan voz, aunque no tengan voto, pero sí voz? ¿Hay algún mecanismo? Mira, vamos a ver. Primero, tú eres portavoz de la sección sindical. Sí. Portavoz, que no es lo mismo que representante para ellos, que tienen vida propia. No, tú vas a dar el mensaje y las reivindicaciones y si no pueden estar contigo tendrás que decir, no, yo hasta que no consulte no puedo posicionarme, y tienes el comodín de la llamada siempre si les interesa tu voto, si no, pues estarás en ti, ¿no? Pero tú defenderás siempre que quieres tener una persona de asesor contigo. Te lo impiden siempre que puedan, porque no están obligados, pero sí que hay la figura de la delegada LOLS, la delegada de la sección sindical que representa al sindicato. La tenemos. Pues si la tienes, esa tiene la capacidad de estar con voz y sin voto en tus reuniones. Y además le tienen que dar la misma información que a ti. Y si no, eso sí que se puede denunciar con la asesoría jurídica. No, no le dejan a la delegada de sección sindical participar en las reuniones del comité, que no es un comité, que es la Junta de los Delegados de Personal, pero los delegados de sección sindical tienen, según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la capacidad de estar ahí con voz y sin voto, y con la capacidad de que toda la información que te dan a ti como representante se la den a él o a ella. Si no lo hacen, puedes denunciarlo. Vale. Y luego también, al ser también delegada de prevención de riesgos, me encuentro también que como al no ser comité, que antes las reuniones las seguíamos trimestralmente por ley, bueno, pues hace ahora medio año que no se reúnen conmigo y ahora están preparando el protocolo de desescalada para volver a la oficina a partir de julio. Sí. Y me encuentro que no están contando conmigo ni haciéndome partícipe de ese protocolo, ¿no? Me dicen que lo están elaborando y que me informarán igual que al resto de los trabajadores, ¿no? Entonces ahora me encuentro un poco que tengo que hacer un escrito al de prevención, ¿no? Para presionarle para que
me tome en cuenta y bueno, y luego al de recursos humanos también para que se lleve a cabo esa reunión de delegadas, ¿no? ¿Tú dónde estás? Quiero decir, Yo, antes éramos 6man, congelados 6man, entonces nos compró... ¿En qué ciudad? En Barcelona, perdona. Barcelona, vale. Bueno, pues es lo que pasa siempre. Quiero decir, donde ven debilidad, pues se saltan todas las normas. Y para hacer que no se las salten, no vale con que a ti te informen lo que han acordado otros. Tú tienes que participar porque eres una persona elegida por los trabajadores. Y no solo a ti, sino al delegado de sección sindical, según pone la ley. No lo hacen y se lo saltan. Bueno, pues están los dos mecanismos. Uno, la denuncia. A mí no me están dejando participar en la reunión donde se decide. Y luego me informan de lo que han decidido otros. Y por tanto, se están saltando la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Pero además está la acción sindical. Convencer a los trabajadores de por qué eso ocurre. Y entonces, los 6 que sois, vais y hacéis alguna actuación sindical. Desde concentraciones, desde cositas que a lo mejor tienen que ser pequeñas en una empresa pequeña, pero que eso complementando la denuncia sindical. Vale. Y si el conflicto se pone grande, tenéis que ir a la federación local para que os ayuden. Y se monta una concentración con pancartas porque no te están dando participación en lo que te corresponde. Y vamos, vale. Yo conozco allí gente sindicalista muy buena. Sí, está Cristina, que nos ayuda mucho, sí. Pero que claro, el miedo siempre de movilizarse, de liarla, que queremos, porque en nuestra empresa pues hay mucho, ¿cómo te diría? No solo de tu sindicato, de la propia Federación Local de Barcelona, que son gente muy comprometida. Sí, la verdad que sí. Me pasa esto y van y montan un pollo allí a la puerta. Ya ves, sí, claro, sí. Mientras no se haga nada de eso, pues estos van tirando para adelante. Pero una vez que te pones seria, cuidado. Pues el primer paso sería denuncia, ¿no? Porque ahora como no hay nadie en la oficina... Ir a la asesoría jurídica y decirle, ha habido estas reuniones donde a mí no me han ni llamado. Y luego me dan los acuerdos hechos. O sea, una amenaza así light que yo le pueda hacer así en el escrito. No, voy a tomar las decisiones jurídicas a las que tengo acceso y las decisiones sindicales a las que también tengo acceso. Si no, os ajustáis a derecho, que es hacerme partícipe de la reunión donde se decide, no de informarme lo que se ha decidido. Vale. Y lo manda por escrito. Y sí, le mandaré en un mail directamente al de prevención. O al que lleve las reuniones de la Junta esa de delegados, o al de recursos humanos, y no, voy a denunciar, voy a actuar con todos los medios a mi alcance. Y el medio principal es, como vosotras sois 6, y eso a lo mejor de hace poco el año, pues llamáis, que para eso hay una organización y una confederación. Es decir, nos están tomando el pelo a la gente de CGT aquí, y entonces la gente de CGT pues buscará la manera de provocar ahí una presión. Vale, muchas gracias. Venga, Ana. Ha sido un placer. Para mí esta manera de dirigirme sin ver era nueva. Estaba nervioso, pese a que llevo haciendo esto por muchos años. Yo entré aquí en el 86 y he participado en todos los ámbitos, en el territorial, en el sectorial, ahora en el confederal. Y creo que el explicar a la gente que se incorpora nueva dónde están los porqués y los mecanismos, pues es fundamental, además de todos los otros cursos técnicos que han sido buenísimos, pero que esto también hace falta. Pero claro, a mí me gustaría más poder ver las caras de la gente. Pero bueno, ha sido una experiencia para mí, otro reto más, que lo repetiremos el día 29, para quien no haya podido estar hoy, y que me encanta poder dirigirme a vosotros y vosotras con este tema, ¿no? Muchas gracias.